Primeramente, hermanos, les digo que Dios me los guarde, que Dios me los bendiga. Ojalá y estén bien ahí en sus casas o donde quiera que estén escuchando esta transmisión. Que Dios les siga bendiciendo, que Dios siga guardando sus familias, sus vidas, sus hogares, trayendo bendiciones para ustedes, para los suyos. Saludos desde aquí, desde mi casa. Saludos de mi parte y de parte de mi familia. Vamos, si quiere empezar a buscar, hermano, la cita que vamos a estar utilizando. La cita que vamos a utilizar para la predicación del día de hoy la podemos encontrar en Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 1. Ahí es donde vamos a la cita que vamos a estar utilizando para empezar la predicación del día de hoy. Vamos a hablar de un rey muy conocido, de un rey muy famoso, de un rey muy sabio. Vamos a estar hablando en sus comienzos de la predicación, vamos a estar hablando de Salomón. No nos vamos a enfocar en la vida de Salomón por completo, solamente quiero hablar algunas cuantas cosas del reinado de Salomón que nos van a ayudar a adentrarnos en lo que vamos a estar hablando en sí para la predicación del día de hoy. Si tienen ahí en sus hogares Biblia, entonces ya lo tienen, hermanos. Dice la palabra de Dios en esta cita que vamos a estar leyendo en el Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 1. Dice así, la palabra de Dios dice así. Dice que Salomón hizo parentesco con Faraón, rey de Egipto. Pues tomó la hija de Faraón y la trajo, dice que a la ciudad de David, entre tanto que acababa de edificar su casa y la casa de Jehová, dice, y los muros de Jerusalén alrededor. Amén, mis hermanos. Mire, le voy a leer ese mismo versículo en otra traducción que me gusta, sobre todo para este mensaje. Creo que va un poquito más esta traducción de la NBI, nueva versión internacional. Y dice así: Salomón dice que entró en alianza con Faraón, rey de Egipto, casándose con su hija, a la cual llevó a la ciudad de David, mientras terminaba de construir su palacio, dice, el templo del Señor y los muros de alrededor de Jerusalén. El tema del día de hoy, mis amados hermanos, que les quiero hablar en este mensaje, es una alianza con el mundo. Quiero hablarles un poquito acerca del reinado de Salomón, para comenzar. Salomón fue un gran rey, no se puede negar, uno de los mejores reyes de Israel. No sé si el reinado de Salomón se podría decir que fue mejor que el del rey David. Yo creo que no. La gloria de Salomón y la gloria del reinado de Salomón y la gloria que tuvo Israel con Salomón, tal vez sí fue más grande que con el rey David. Pero hubo detalles que mancharon el reinado de Salomón y detalles muy importantes que no tuvo David. Los reinados fueron completamente distintos. El reinado de Salomón fue diferente al del rey David. Y el reinado de Salomón se llevó a cabo como se llevó. Un reinado de paz, un reinado de tranquilidad, un reinado de alianzas. Se llevó de esa manera porque el rey David dejó todo preparado. Sin el reinado del rey David creo que hubiera sido difícil que el reinado de Salomón hubiera sido como lo fue. Un reinado precioso, un reinado de mucha tranquilidad, un reinado de paz, a diferencia del reinado de David, perdón, que fue un reinado de mucha guerra, de mucha batalla. Realmente el rey David fue un guerrero, fue un tremendo guerrero, fue un rey que se paró constantemente en las batallas, guerreó una y otra vez. Dios estaba con él y Dios le concedió muchas victorias, y el reino con David se extendió, creció. Muchos reinos que oprimían a Israel, cuando David llegó y David tomó el reino, cuando tomó el reino por completo, que ya le entregó por completo todo el reino de Israel, David fue apagando, quitando la opresión de muchas naciones que estaban alrededor y que oprimían a Israel. Y cuando Salomón llega al reinado, David dejó todo preparado, dejó todo listo. Y el reinado de Salomón fue diferente al de David. El reinado de Salomón fue un reinado de hacer paz y tranquilidad, alianzas con las naciones de alrededor. Fue un reinado de diplomacia. Fue un reinado de hablar.
y las naciones alrededor tomaron en bien que Salomón tuviera un reinado así, porque sabían perfectamente bien que Israel había crecido mucho. Militarmente era una nación muy fuerte para los tiempos de Salomón. Las historias, la vida de David estaba todavía presente, la vida del guerrero, aquel que se hacía presente en las batallas y que algo sobrenatural estaba sobre él, porque las batallas de David, si bien era un gran guerrero, las batallas de David se conquistaron porque alguien estaba con él, porque alguien lo acompañaba, porque alguien no lo abandonaba, y era Dios. Entonces, bien el reinado de Salomón fue así, de pura diplomacia. Era un hombre, me imagino yo que Salomón era una persona con mucha presencia, con un buen hablar, muy preparado, que con su sola presencia tal vez inspiraba respeto, mucho respeto. Era una persona muy inteligente, aparte de sabia, era muy inteligente Salomón. Hay muchos que dicen que si Israel hubiera sido atacado en los tiempos de Salomón, Israel hubiera perecido, mas sin embargo no es así. Si nosotros miramos la vida de Salomón, el reinado de Salomón, nos damos cuenta de que si bien no era su deseo pelear con ninguna nación, sino llevar una vida tranquila, una vida de diplomacia con las naciones alrededor. Si nosotros vemos la vida de Salomón, el reinado de Salomón, nos damos cuenta de que Salomón estaba preparado para la batalla también. Tenía muchos carros, tenía mucha gente, tenía muchos soldados preparados. Entonces las naciones lo sabían, las naciones sabían y prefirieron llevar esa vida con Israel en los tiempos de Salomón. Un reino, repito, de diplomacia, un reino de hablar, un reino de que antes de ir a una batalla podemos hablar. Y fue un reinado de alianzas. Fue un reinado de alianzas. La alianza de Salomón fue con pueblos alrededor, e inclusive fue un poco más allá, porque hizo una alianza, como leímos, con el rey de Egipto, o con Faraón. Muy probablemente ni siquiera conocía a la hija de Faraón. Había posibilidades de que ni siquiera conociera a la hija de Faraón. Mas sin embargo, en Oriente, en esos tiempos y tiempo después de Salomón, se utilizaba mucho eso, hacer alianzas, y el sello de esa alianza constantemente era un matrimonio, ya sea de reyes, hijos de reyes con hijas de reyes, o reyes con hijos de otros reyes, y en el caso de Salomón fue una alianza con Egipto de esa manera. Salomón casándose con la hija de Faraón. Ese era el sello de la alianza con Egipto. El día de hoy, mis amados hermanos, les quiero hablar acerca de un tema que tiene un poco de alegoría, mas sin embargo no es completamente alegórico, y creo que si lo sabemos llevar bien, lo vamos a entender, y tiene una muy buena aplicación. Mire, Salomón hizo algo que hizo varias cosas que no estaban bien delante de la presencia de Dios, delante de los estatutos de Dios. Hace tiempo traía un tema que hablaba sobre Jonás, y no es que yo quisiera decir que Jonás no era un buen profeta. Realmente Jonás era un buen profeta, fue un buen profeta. Pero no podemos negar que fueron humanos, y tampoco podemos negar las evidencias que encontramos en la Biblia. Y aquel tiempo yo les decía que en Jonás podemos encontrar muchas cositas que podemos encontrar en el cristiano hoy en día, cositas con las que batallamos, cositas con las que en ocasiones nos encontramos como cristianos que no son buenas, que no son correctas, y ahí están grabadas. Mas sin embargo no queremos decir que Jonás fue un mal profeta. En realidad fue un buen profeta, porque el mismo Señor Jesucristo habla de Jonás en los evangelios como un buen profeta. Tampoco queremos decir que Salomón fue un mal rey. Realmente fue un buen rey, pero como todos los seres humanos se equivocó, y se equivocó bastante. Aún con toda su gloria, aún con todo su conocimiento, aún con toda su sabiduría, se equivocó bastante. Miren, les quiero leer un texto, una porción de la Biblia que si me quiere seguir está en Deuteronomio 17, 14 al 17. Y dice esa porción de la Biblia, dice así: mire lo que el Señor en Deuteronomio le dijo al pueblo.
sabiendo Dios que iba a llegar un tiempo en el que el pueblo iba a pedir un rey. El pueblo iba a pedir rey y el pueblo iba a tener un rey. Mire lo que dice esta porción de la Biblia, 17:14, dice, el Señor hablando a Israel le dice así: cuando hayas entrado en tierra que Jehová tu Dios te da, cuando hayas entrado en la tierra prometida, y tomes posesión de ella, dice, y la habites, y digas, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mi alrededor. Dios sabía perfectamente bien que Israel iba a pedir un rey, que iba a llegar un momento en que Israel iba a pedir un rey. Y el Señor les dice estas palabras: ciertamente pondrás rey sobre ti, al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrá el rey sobre ti. No podrás poner sobre ti hombre extranjero que no sea tu hermano. Y luego en el 16 le dice: pero él no aumentará para sí caballos. Y luego le dice: ni hará volver el pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volveráis nunca por este camino. Y en el 17 le dice: ni tomará para sí, está hablando del rey, de aquellos que llegaran a ser rey sobre Israel, ni tomará para sí mujeres, ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro aumentará para sí en abundancia. ¿Qué es lo que hizo Salomón? Primeramente, Salomón tomó muchas mujeres, muchísimas mujeres. Salomón tuvo 700 mujeres y 300 concubinas. Y muchas de ellas eran de las naciones extranjeras de alrededor. Y muy probablemente muchas de ellas fueron mujeres de Salomón por alianzas con las naciones de alrededor. Era lo que se usaba en esos tiempos. Más adelante dice el Señor, le dice también al Señor al pueblo: no vas a tomar mujer extranjera. ¿Por qué? Porque cuando tomas mujer extranjera, ella te va a llevar a la idolatría, ya que va a llevar a sus ídolos, le va a ofrecer sacrificio. Inclusive le decía a la nación de Israel, la gente de alrededor, las naciones de alrededor, cuando te unes con ellas, ellos van a ofrecer sacrificio a sus dioses y te van a ofrecer, y tú vas a probar de sus sacrificios. Y fueron de los errores que cometió Salomón. Me llama mucho la atención la parte en donde Dios le dice al pueblo: cuando tengas un rey, no permitas ese rey que te vuelva a llevar a Egipto, de donde yo te saqué. Entonces, el día de hoy quiero hablar acerca de eso. Nosotros, mis amados hermanos, somos un pueblo que en cierto momento no éramos pueblo, pero hoy somos pueblo. Hoy podemos decir que somos parte de ese real sacerdocio que el Señor habló. Podemos decir que hemos sido lavados por la sangre de Jesucristo, y podemos decir que sin ser judíos somos parte del pueblo de Dios, por la gracia y la misericordia de Dios. El pueblo de Israel sale de Egipto, y Egipto tipifica el tiempo que nosotros vagamos en el mundo. Hoy no vagamos en el mundo, hoy gracias a Dios fuimos sacados de ese mundo, fuimos sacados de ese lugar y hoy formamos parte del pueblo de Dios. Entonces, es peligroso, las alianzas son peligrosas. En los tiempos de Salomón se utilizaba mucho, y creo que la gloria de Salomón fue grande, y una de las causas fueron las alianzas y la diplomacia que utilizó un rey muy inteligente, con mucho conocimiento, con mucha gracia, ya que la gracia de Salomón era grande, tanto que aquella reina que vino desde lejos a visitarlo, halló en él una gracia increíble, una gracia que tal vez no había encontrado en ninguna otra persona. Mas sin embargo, creo que si Salomón no hubiese hecho alianzas, su reino de igual manera hubiera sido grande. Porque cuando hablamos de Dios y del pueblo de Dios, no se trata de lo que el hombre hace, no se trata de la gracia y de la sabiduría del hombre. Se trata de que hay un Dios poderoso y maravilloso que tiene el control de todo. Y cuando nosotros obedecemos a ese Dios, entonces Dios se encarga de absolutamente todo y lleva las cosas como deben de ser. Entonces,
Salomón hizo una alianza con el rey, no solamente con algunas naciones de alrededor, sino que hizo una alianza con el rey de Egipto, con el faraón. Y es curioso que hiciera una alianza con aquel que un día, con aquella nación que un día los tuvo oprimidos, los tuvo en esclavitud, con aquella nación que un tiempo no los dejó salir de su región, porque la mano de obra que aportaban los hebreos era muy valiosa. Era raro, era curioso, mas sin embargo era importante en los tiempos de Salomón, ya que Egipto, si bien no tenía las glorias de antes, la gloria de los primeros faraones, las glorias de aquel Ramsés I, Ramsés II, Ramsés III, en los tiempos de Salomón, Egipto seguía siendo una nación importante. Una nación que basaba su economía, su desarrollo en el río Nilo, que nunca dejaba de llevar agua, que el río Nilo aportaba grandes cosas a la nación, no solamente en pesca, sino en agricultura. Era una nación que constantemente estaba sembrando. Era una nación que en esos tiempos, a diferencia de ahora, tenía tierras muy fértiles. Hoy en día, pues, tiene tierras muy áridas, muy desérticas. En aquel tiempo era lo mismo, mas sin embargo había zonas muy fértiles. Entonces era importantísimo para Salomón hacer una alianza con esta nación, mas sin embargo había cosas atrás, había cosas de fondo, y había cosas como las que leímos en la palabra, mandatos y estatutos que Dios había dejado para el pueblo. Miren, mis amados hermanos, en los tiempos actuales, no sé si de siempre, yo soy cristiano desde el 2003 para acá, 2004 para acá, pero ha habido muchísima deseos, anhelos y cositas que se han estado mezclando entre los hijos de Dios y el mundo. Parece como si el mundo y los hijos de Dios, el mundo y la iglesia, en ciertos momentos quisieran hacer una alianza, y esto no es nuevo. Esto lo vemos desde el 313 después de Cristo, en la llamada o conocida Iglesia Imperial, cuando se firma el edicto de paz de parte de Constantino, y hace un edicto de paz con los creyentes, y deja de haber persecución con los creyentes, y Constantino hace una alianza entre el Estado y la iglesia, y fue uno de los peores errores de todos los tiempos. Después del 313 empezamos a ver la decadencia de la iglesia, empezamos a ver ¿cómo se dice? Cuando se sincroniza algo, la unión de creencias paganas, de creencias cristianas. Empezamos a ver el nacimiento de herejías pero muy grandes, que hasta el día de hoy la iglesia popular sigue teniendo. Entonces, mire, la alianza entre el mundo y los hijos de Dios no se puede dar. Podemos llevarnos bien con la gente de afuera, podemos tener o convivir con nuestros familiares que no son cristianos, podemos convivir y llevarnos bien y hablar bien y tener hasta una relación de amistad con la gente que no es creyente, sí, mas sin embargo es imposible que la iglesia y el mundo se lleven o podamos llevarlos a tener una alianza. No se puede. Y por mucho que nosotros o que muchos busquen y han buscado, porque he conocido gente que ha buscado y ha dicho que se puede, y que se puede vivir tranquilamente con el mundo, y que se pueden hacer cosas, y que se puede vivir de una manera pegada, unida con el mundo. Déjenme decirles que no se puede. El mundo es aceite y la iglesia es agua. Y el agua y el aceite es imposible que se junten. Buscamos cosas diferentes, seguimos cosas distintas, anhelamos cosas distintas. Caminamos caminos distintos, vamos caminando buscando algo diferente. Es imposible que haya o que podamos hacer una alianza con el mundo, que la iglesia se una con el mundo, que la iglesia viva como el mundo, que la iglesia busque las cosas del mundo, que la iglesia anhele las cosas del mundo. No se puede. La iglesia es diferente. La iglesia tiene que marcar una diferencia, la iglesia tiene que marcar
una cosa que se vea, que sea distinta a lo del mundo. La iglesia tiene que resplandecer en medio de un mundo que realmente vive en tremenda oscuridad. Tiene que haber una diferencia. Y no podemos hacer una alianza con el mundo, mis amados hermanos. Primeramente, no podemos hacer una alianza con el mundo, porque nuestras ambiciones, nuestros anhelos y nuestros deseos son completamente distintos. Son completamente distintos. Las ambiciones y anhelos y deseos del mundo son completamente materiales, carnales, sin importar violar los estatutos de Dios. Los anhelos y ambiciones y deseos de la iglesia tienen que tener una base espiritual, eternal y de obediencia a Dios. No con esto quiero decir que no podemos desear algo material. No, pero la diferencia es que lo material no supera aquello que sabemos que es eternal y grato a Dios. El mundo sigue otras cosas, hermano. Iglesia, el mundo sigue otras cosas, va en pos de otras cosas, y por eso mucha gente que iba a la iglesia hoy ya no va a las congregaciones, porque van en pos de otras cosas, van en pos de las cosas que son del mundo, van en pos de las cosas que llenan los ojos, van en pos de lo material, van en pos de lo que se toca, van en pos de lo físico, de tener mucho, de cada día poseer más, aunque hagan cosas que violan los estatutos y los mandatos puestos por Dios para el ser humano. Y nosotros no somos así. Porque a nosotros si vienen y nos dicen, ¿por qué no haces esto? No es correcto, pero para que vivas mejor, para que te lleguen unos ingresos extra, yo lo hago, ¿y qué tiene? Nosotros decimos, es que no puedo hacerlo. Porque yo no puedo hacer algo que viole los estatutos que Dios dijo que no violara. Por eso mucha gente hoy no está en las congregaciones, porque se ha ido en pos de las cosas que son del mundo. Y no quiero decir que no podemos aspirar a algo mejor en este mundo, a una mejor casa, a un mejor carro. Por supuesto que no, mas sin embargo, un hijo de Dios, todo lo que tiene, puede levantar su cara hacia el cielo y decir, lo que tengo, lo he hecho, sin violar los estatutos y los mandatos y los decretos de mi Dios. Algo que la gente de allá afuera no puede decir. Algo que la gente de allá afuera se puede jactar de traer buena ropa, de traer zapatos caros, de traer unos tenis que cuestan 10,000 pesos, de traer un buen carro y bajarse de su carro con la cara altanera y decir yo tengo mucho, mas sin embargo, tal vez todo lo que tiene ha sido ganado violando los mandatos de Dios. Yo respeto mucho a las personas. Yo respeto mucho a las personas. Yo respeto mucho las maneras de pensar, yo respeto mucho las maneras de vivir, yo respeto demasiado a la gente. Yo no soy irrespetuoso, yo respeto. Pero una cosa es respetar y otra cosa es que yo vea a una persona que ha vivido o que vive haciendo lo malo a la sociedad y que yo lo vea como una persona ejemplar. O que yo pueda decir que puedo relacionarme con esa persona abiertamente. Por supuesto que no. Por supuesto que no. Estaba viendo una publicación acerca de una persona que era drogadicta y que tenía cierto contacto con las drogas, tenía cierto problema, y de estas hay muchas que se llegan a quitar la vida, ¿verdad? Y yo hablaba con mi esposa y le decía, ¿sabes qué? Es que aquellas personas que forman parte, por ejemplo, del crimen organizado, no saben el daño que le hacen a la sociedad. Ve uno, aquellos jóvenes, yo todavía no me quito de la cabeza el día que teníamos campaña en la congregación Mira de Fe, teníamos campaña en Riberas, y no me quito de la cabeza cuando me arrimé ahí en el parque, era en un parque, me arrimé con un jovencito de 16 años. Tenía 16 años y estaba fumando cristal, y me arrimé a invitarlo a la campaña y escondió la pipa donde estaba fumando cristal, y yo platiqué con él y le pregunté su edad, y cuando me dijo que tenía 16 años,
realmente me pegó mucho. Ya le faltaban dientes. Parecía una persona muy mayor, consumido, delgado, consumido por la droga. Y es que el mundo, mis amados hermanos, no le importa a la gente, no le importa la ciudadanía, no le importa la sociedad, no le importa nada. Al mundo lo que le importa es tener y tener y tener. No importa si es robando, no importa si es asesinando, no importa si es sicariando, no importa si es vendiendo droga. Al mundo lo que le importa es tener más y más y más. Y los hijos de Dios no podemos vivir de esa manera. Los hijos de Dios, aunque la mesa tenga frijoles y tortillas, pero el Hijo de Dios puede levantar su cara a lo alto y decir: esto es sin violar los estatutos y los mandatos de Dios. Es lo que Dios me mandó. Es lo que hoy tengo. A lo mejor mañana tengo más. A lo mejor mañana me va mejor. Pero mi conciencia y mi corazón están tranquilos sabiendo que he vivido y vivo conforme a como Dios quiere que yo viva. Mis amados hermanos, no seguimos lo mismo. No buscamos lo mismo. El mundo busca pasión. El mundo busca satisfacción. El mundo busca todo lo que se toca, todo lo que se ve, todo lo que se disfruta carnalmente. Pero nosotros buscamos una vida al lado de nuestro Señor por toda la eternidad. Nosotros buscamos una vida grata, que Dios vea, que Dios contemple y que Dios mire nuestra vida grata delante de su presencia. Nosotros buscamos un día estar delante de la presencia de Dios y a lo mejor fallamos, nos equivocamos, hicimos muchas cosas que no estuvieron bien, porque somos humanos y como humanos podemos errar. Mas sin embargo buscamos un día estar delante de la presencia de Dios y que Dios diga o nos diga: siervos fieles. Eso es lo que nosotros buscamos. Los caminos nuestros no son los caminos del mundo, son completamente distintos. No podemos hacer una alianza con el mundo porque nuestras ambiciones, nuestros anhelos, nuestros deseos, nuestro camino, nuestros pensamientos, nuestra trayectoria es una trayectoria, anhelos, deseos, convicciones completamente distintas a las que tiene el mundo. No podemos hacer una alianza con el mundo, mis amados hermanos que están escuchando esta transmisión o que en cierto momento puedan escuchar este video. Porque hay algunos que escuchan, tal vez escuchan los videos ya después. No podemos hacer una alianza con el mundo, tampoco porque tenemos una ética moral completamente distinta a la del mundo. Completamente distinta. La ética moral cristiana, mis amados hermanos, está completamente basada en los estatutos, mandatos y decretos que Dios dictaminó para aquellos que son llamados sus hijos. Así vivimos nosotros. Y el mundo nos critica por eso. El mundo tiene muchas éticas, muchas. Y algunas parecen buenas, y algunas parecen correctas, y unas hasta se oyen bien. Está por ejemplo, la ética de Sócrates, la ética de Platón. Está la ética kantiana, una de las más conocidas de todas. La ética kantiana, cuando nosotros la vemos, parece correcta y se oye bien. Una ética de razonamiento, de actuar por el razonamiento, y una ética de actuar por la buena voluntad. Pero cuando nosotros la estudiamos a fondo y nosotros miramos a fondo una ética como esta, que era una ética que más o menos tenía Robin Hood, era la ética de Robin Hood. ¿Por qué? Porque si el razonamiento me dice que mi vecino me robó la escoba y mi razonamiento me dice es correcto que yo robe la de él, se oye razonable, muy razonable, demasiado razonable, entonces lo voy a hacer. Esas son las diferencias en una ética moral cristiana. Porque si el razonamiento le decía a Robin Hood: oye, los ricos roban, y sí roban, hermanos, nosotros vemos los políticos en nuestro país y no somos tontos, roban, de verdad roban. O sea, no somos tontos para saber que César Duarte robó muchos millones.
No hay que ser muy inteligente para saber que nuestro presidente municipal ha robado mucho del municipio. O sea, no hay que ser un gran conocedor o una persona muy inteligente. No hay que tener mucho conocimiento para saber que uno de los presidentes que tuvimos se llevó millones de las arcas de nuestro México, como lo fue Salinas de Gortari. Los ricos roban. Muchos, no todos. Muchos políticos ricos roban. Y otros muchos que tienen sus negocios. Ay, hermanos, de verdad, se van por el lado incorrecto para ganar más. Entonces, imagínense a Robin Hood diciendo con el razonamiento: los ricos roban y los pobres son muchos. Le voy a robar al rico para darle al pobre. Éticas como estas dominan el mundo. Éticas que llevan a los seres humanos, mis amados hermanos, en los últimos tiempos sobre todo a decir o los lleva a pensar que a mostrar o a decir o a ver las cosas buenas como si fueran malas, y hablar de lo bueno como malo y de lo malo como bueno. Hoy en día, si usted le pregunta a un joven, de verdad, si usted le pregunta a un joven que si quiere llegar virgen, hablando de los hombres que son más machistas, virgen al matrimonio y casarse con una mujer que sea la única mujer que íntimamente va a estar en toda su vida, otros jóvenes se van a burlar de él, aún jóvenes que van a las congregaciones. Hace tiempo me decía un joven, me decía unas palabras que no escucha uno muy a menudo, y él me decía: quiero que la mujer con la que yo me case sea la única mujer con la que yo vaya a estar íntimamente en toda mi vida. Y él tenía una novia que no podía decir eso. Entonces me preguntaba, y son valores, hermanos, que no vemos muy comúnmente y que inclusive hoy causan risa, porque la ética del mundo está completamente perdida, desviada y podrida. Seamos sinceros. La ética moral cristiana, mis amados hermanos, es una ética basada completamente en los designios y los mandatos de Dios. Aunque no se vea bien, aunque para el mundo no parezca bien, aunque para el mundo parezca una exageración, aunque para el mundo no sea correcto, aunque para el mundo causemos hasta enojo, porque si vienen aquellos que son del movimiento LGBT y nos dicen que si nosotros estamos de acuerdo con el matrimonio gay y les decimos que no, mis amados hermanos, generamos un enojo y una molestia, porque decimos que no, que nunca vamos a estar de acuerdo con la adopción entre parejas del mismo sexo, que nunca vamos a estar de acuerdo con el matrimonio entre personas del mismo sexo, que nunca vamos a estar de acuerdo con la práctica homosexual, que nunca vamos a estar de acuerdo, que no es que aborrezcamos a los homosexuales, realmente estamos con ellos en la cuestión de que queremos que vengan a los pies de Cristo, mas sin embargo nunca vamos a estar a favor de las prácticas. Causamos enojo cuando venimos y decimos que estamos completamente en contra del aborto, y mucha gente se levanta y empieza a criticar al pueblo de Dios por la moral cristiana basada en los estatutos de Dios que tenemos. Nos empiezan a golpear porque la moral que el mundo tiene es una moral completamente diferente a la que un hijo de Dios debe tener. Completamente diferente. Porque decimos que el matrimonio es para siempre, hasta que la muerte nos separe. Nos devoran. Escuchaba a una persona que decía que tenía un amigo del gobierno, que tenía un amigo que trabajaba para el gobierno, y que le preguntaron si estaba de acuerdo con el movimiento LGBT. Y él dijo: no voy a decir lo que yo creo, voy a decir lo que la Biblia dice, que es por lo que yo me rijo.
empezaron a atacarlo tremendamente, al grado, hermanos, que fue llamado en oficinas de gobierno por esta cuestión, y lo iban a sancionar. Lo andaban hasta queriendo correr por haber dicho lo que dijo. Y es que el gay, el homosexual, la lesbiana, ellos pueden decir lo que quieren. Ellos pueden comerse al cristiano. Ellos pueden pisotear los valores cristianos. Ellos pueden pisotear la Biblia. Ellos pueden pisotear los estatutos de Dios. Pero mucho cuidado que nosotros, mis amados hermanos, mucho cuidado que nosotros digamos con todo respeto lo que creemos y lo que pensamos, porque ciertamente, hablando con toda honestidad, vivimos en un mundo donde parece que podemos tener una libre expresión, pero cuando eres hijo de Dios no es así. El homosexual puede arrancar de una Biblia, puede arrancar hojas de una Biblia, tirarlas al suelo y empezarlas a pisotear, pero si uno dice que no está de acuerdo con el matrimonio entre personas del mismo sexo, se lo quieren comer a uno. Y entonces uno está violando, ¿cómo se dice? Entonces uno está, pues está haciendo algo incorrecto. Estás haciendo algo porque no estás respetando lo que otros dicen, más sin embargo lo de uno sí lo pueden pisotear. Ese es el mundo en el que vivimos. ¿Cómo vamos a tener una alianza con un mundo así? Con un mundo que nos desprecia, con un mundo que nos odia, que odia nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir, que odia nuestra moral cristiana, que odia lo que nosotros creemos, con un mundo que está completamente en desacuerdo con las cosas que ha dictaminado Dios para la humanidad. No podemos hacer una alianza con el mundo. Es imposible que vivamos igual, que vivamos aliados con el mundo. Vivimos en el mundo, no lo podemos negar. Nosotros no somos de la luna, somos de la tierra, vivimos en este planeta. Junto con las personas que no son creyentes, todos vivimos en un mismo planeta. Mas sin embargo me refiero a que la vida del creyente y la vida de la persona que no es creyente son completamente diferentes. Nosotros creemos en el matrimonio, creemos que es para siempre, creemos en la lucha por el matrimonio, creemos en que vale la pena no buscar el divorcio, sino esforzarse y esforzarse y esforzarse para seguir unidos en un matrimonio. Y el mundo dice: si no estás, mija, de acuerdo con él, déjalo. Tantos hombres que hay en el mundo, eres bonita, una vida completamente distinta. Mis amados hermanos, no podemos hacer una alianza con el mundo de donde una vez salimos por gracia y misericordia de Dios. No podemos volver a lo mismo, hermanos. No podemos volver a lo mismo. Nos debe de dar un tremendo miedo. Y yo le hablo a todos los padres de familia que me están escuchando, que tienen sus hijos. Nos debe de dar un tremendo miedo. Aquellos padres de familia que no nacieron en cuna cristiana, nos debe de dar un tremendo miedo que a lo mejor un día nuestros hijos anden como nosotros anduvimos un tiempo. Debemos de querer una vida completamente distinta para ellos, y creo que por eso estamos luchando y estamos peleando. Pero pareciera que muchos padres cristianos no les importa si sus hijos vuelven nuevamente a vivir lo que ellos en cierto momento vivieron. La verdad, mis amados hermanos, es que no podemos hacer una alianza con el mundo. Es imposible que hagamos una alianza con el mundo. No podemos vivir peleados con el mundo, mas sin embargo, hermanos míos de Kairos, hermanos míos que me están escuchando,
Podemos vivir tranquilos, sin buscar problemas. Mas sin embargo, no podemos negar que tarde que temprano el mundo nos va a atacar. Porque somos o vamos caminando caminos completamente distintos. No podemos hacer una alianza con el mundo, mis amados hermanos, porque vivimos una vida completamente distinta en la práctica diaria. El mundo recuerda a Dios solamente cuando tiene un problema. Es muy común. Hoy estamos viviendo lo del COVID. En donde muchas personas están contagiando y de repente se ven malas. Y cuando llegan esos momentos, entonces vemos a la gente de allá afuera, a la gente del mundo, la vemos diciendo: ¡ay, Dios mío, ayúdame! Los vemos orando, buscando a Dios, buscando a los creyentes para que hagan una oración por ellos, pero solamente cuando tienen una necesidad. Porque cuando no hay necesidad, ni se acuerdan de Dios. Ni se acuerdan de Dios, mis amados hermanos. ¿Cuánta gente no ha llegado a las congregaciones con una necesidad bien grande, llorando, deshechos? Y llegan buscando a Dios y encuentran a Dios, porque Dios no se esconde para nadie, porque Dios está con los brazos abiertos para todos. Y encuentran a Dios. Y Dios empieza a ayudarles, mas sin embargo cuando se ven fuera del problema, se olvidan de Dios por completo. Los vemos en sus autos, con música del mundo a todo lo que da, tomándose unas cervezas, fumándose unos cigarros, diciendo malas palabras. Y es cuando uno se da cuenta, solo buscó a Dios, porque tenía una necesidad. Mas sin embargo, los hijos de Dios, mis amados hermanos, tenemos a Dios presente todos los días. Tenemos a Dios presente en la escuela, tenemos a Dios presente en el trabajo, tenemos a Dios presente en la casa, tenemos a Dios presente en la enfermedad, tenemos a Dios presente cuando no hay enfermedad, tenemos a Dios presente en la felicidad, tenemos a Dios presente en la alegría, tenemos a Dios presente cada instante y en cada momento de nuestra vida. Es una gran diferencia. Es una grandísima diferencia. El mundo vive practicando, anhelando el pecado. El Hijo de Dios sí peca, pero vive tratando de no fallarle a su Dios, de cada día ser mejor, de cada día comportarse de una manera más grata delante de la presencia de Dios, de cada día desear, anhelar que Dios lo vea con más orgullo, que Dios vea nuestra vida con más alegría, con más felicidad, sabiendo que estamos haciendo la lucha por cada día ser mejores. Y eso es algo que el mundo no conoce, hermanos. No lo conoce. El mundo se hunde en el fango y se revuelca en el fango y se revuelca en el fango y vuelve nuevamente a revolcarse en el mismo fango sin sentir ni un gramo de remordimiento, sabiendo que Dios está conociendo sus actos. El Hijo de Dios no, el Hijo de Dios falla y viene delante de la presencia de Dios, cae de rodillas, derrama sus lágrimas diciéndole a Dios: Señor, perdona, porque sé bien que hice algo que iba en contra de tus mandatos. Perdóname y ayúdame a ya no volverlo a hacer. Esa es la diferencia, que parece pequeña, pero es una gran diferencia entre los que son del mundo y los que son hijos de Dios. Mis amados hermanos, no podemos hacer una alianza con el mundo. No podemos aliarnos con el mundo. Dios le decía a Israel: no hagas alianza. E incluso Dios le dijo a Israel: no te unas en matrimonio con mujeres extranjeras, porque te van a hacer caer tu corazón se va a desviar y te van a hacer caer y te van a hacer pecar y te van a desviar de mí. Eso era algo que Dios le decía al pueblo, y Dios, cuando dice algo, es porque es verdad.
Dios no se puede equivocar y Dios ve a futuro y ve más allá. Mis amados hermanos, no podemos hacer una alianza con el mundo. No podemos hacer una alianza con el mundo, porque cuando el cristiano dice, podemos vivir como los del mundo, no en todo. Puedo ir a una fiesta, pero no voy a tomar. Voy a ver que todos toman, fuman, yo no voy a tomar, yo no voy a bailar. Mis amados hermanos, tarde que temprano, como le decía Dios a Israel, tu corazón va a ser cautivado. Y tarde que temprano te vas a ver haciendo cosas que ellos hacen y que sabes que no debes hacer, que sabes que no es correcto hacer. Vivimos en un tiempo difícil, iglesia, hermanos que me están escuchando, vivimos en un tiempo difícil. Es difícil no ir a las congregaciones, sí. Si yendo a las congregaciones muchos hermanos batallan en la cuestión de que son llamados por el mundo, son deslumbrados por el mundo. Si no estamos yendo a una congregación de veras, es más complicado. Eso ayuda, por eso el congregarse es bueno. Es que a lo mejor hay más de uno que tal vez estemos batallando con esto, que estemos batallando con el mundo, con lo que el mundo ofrece. Mas sin embargo, es necesario, mis amados hermanos, que entendamos que nosotros no podemos hacer una alianza con el mundo. Que hoy en día parece que la iglesia se quiere unir al mundo, vestirse igual, vivir igual, pensar igual. Hoy en día los cristianos llegan con sus tatuajes porque anda de moda el tatuaje. Jóvenes y se ponen teólogos y se ponen hermenéuticos. Nunca leen la Biblia, pero se ponen en esos momentos. Nuestros jóvenes se ponen hermenéuticos y se ponen teólogos. Hasta parecen Juan Calvino. Hasta parecen el apóstol Pablo. Dos de los teólogos más grandes que ha habido en la historia de la iglesia. Se ponen teólogos, nunca leen la Biblia, pero se ponen teólogos y empiezan a decir, ¿eso qué tiene de malo ponerse un tatuaje? ¿Dónde dice en la Biblia que no me debo poner un tatuaje? Y luego citan aquella porción que me parece que está en Deuteronomio y dicen, esa no aplica para ponerse un tatuaje. No saben que para interpretar un versículo bíblico hay muchas formas, y una de ellas es la histórica. Y ese versículo bíblico que está en Deuteronomio, que muchos utilizan para hablar en contra del tatuaje, si lo vemos históricamente, vemos a un Dios hablando a una nación, diciéndole, quiero que seas diferente a las demás naciones. Y si lo vemos desde ese punto de vista, sí está completamente aplicable, porque Dios quiere una nación, un pueblo diferente al de allá afuera. Me voy a poner un aretillo, no dice la Biblia que no. Tienes que ser diferente al mundo de allá afuera. Voy a escuchar música del mundo, de todos modos. Me voy a tomar una cerveza. Y se ponen teólogos. ¿Dónde dice la Biblia que no me puedo tomar una cerveza? Dios quiere un pueblo diferente al de allá afuera. Diferente al de allá afuera. Que se vea una diferencia marcada al de allá afuera. La alianza entre iglesia y el mundo se iba a ver acelerada en los tiempos actuales, porque vienen los tiempos del anticristo. Y una de las armas o herramientas que el anticristo más va a utilizar, una de las herramientas más fuertes que el anticristo va a utilizar en sus tiempos, en el momento en que llegue, es el ecumenismo, la unión de todo, la unión de todo peso, la unión de toda religión, la unión de toda política, la unión de absolutamente todo. Esa va a ser una de las armas que el anticristo va a utilizar. Hay muchos que dicen que el anticristo ya está ahí. Solo está esperando que el telón se corra para hacer su aparición, ya que se dice que estamos viviendo en los tiempos finales. Solamente lo detiene, dicen, la iglesia.
que el momento en que la iglesia sea tomada y sea llevada, dicen entonces en ese momento el telón se abre y el anticristo hace su aparición. Y yo creo que muy probablemente sí, él ya esté ahí, esperando su momento. Pero para que llegue su momento, todo se tiene que ir acomodando. Y si usted se fija y es observador, el mundo parece que se está acomodando para un cambio. Inclusive esto del COVID-19 puede parecer como si todo fuera acomodándose para un cambio. Y muy probablemente ese cambio sea el cambio de poder. El cambio que el anticristo va a generar. Y el ecumenismo se iba a ir acelerando en los últimos tiempos, para que cuando el anticristo llegue esté todo preparado. Y hoy el ecumenismo se ha hecho presente en muchos lados. Por eso vemos a cantantes cristianos haciendo duetos con cantantes del mundo. Mis amados hermanos, una alianza que no puede ser. No te digo que no le hables a los del mundo. Sí, pues hay que hablarles. Si hay una relación de amistad, hay que llevarla. No tiene nada de malo, pero no podemos hacer una alianza con el mundo. Por eso vemos a predicadores cristianos mirando los escritos de por ejemplo, de Francisco y diciendo, es correcto, aunque no sea correcto. Porque vemos un mundo vemos a un pueblo cristiano como queriéndose unir al mundo. Somos como agua y aceite, hermanos. No nos podemos unir. No podemos hacer una alianza, ni podemos vivir de la misma manera. La iglesia cristiana tiene que ser completamente diferente. Y yo te digo, mi amado hermano que me estás escuchando, joven que estás escuchando, padre de familia que estás escuchando, madre de familia que me estás escuchando, personas que a lo mejor más adelante vayan a mirar este mensaje, que me puedan estar escuchando, que me puedan escuchar. Yo te digo, no podemos vivir como el mundo. No podemos pensar como el mundo. No podemos buscar las mismas cosas que busca el mundo. No podemos añorar las mismas cosas que añora el mundo. No podemos pensar que vamos dirigiéndonos al mismo destino. Mis amados mis amados hermanos, es como si el mundo fuera hacia el sur y nosotros fuéramos hacia el norte. Completamente diferente. Y hay consecuencias cuando queremos aliarnos con el mundo. Y consecuencias graves. Mire, a Salomón le costó mucho. Una persona muy preparada, una persona muy lista. Se cree que uno de nuestros héroes de la revolución, Francisco Villa, se dice que se cree que le gustaba mucho leer algunos escritos de Salomón. Se le hacía una persona muy sabia. Y muchas de las acciones que este hombre utilizaba, héroe revolucionario, eran inspiradas por el rey Salomón. Una persona muy lista, con mucha preparación, muy sabia Salomón, con mucha sabiduría que Dios le dio en cierto momento, ya que pidió sabiduría para dirigir a la nación de Israel. Entonces, una persona muy lista, muy preparada, muy sabia, pero que cometió varios errores. Era humano, se entiende. Y trajo consecuencias, porque siempre trae consecuencias. Hizo alianzas. Y aunque Dios dijo, no te unas con mujeres extranjeras porque te van a cauterizar tu corazón, no le importó. Y se unió con mujeres extranjeras, tal vez pensando por el bien de la nación. Tal vez pensando en la diplomacia, tal vez pensando en llevar las cosas de una manera tranquila e ir haciendo crecer su reino. Pero en cierto momento, este rey cayó en lo que Dios dijo que iban a caer si hacían eso, en la idolatría. Y trajo consecuencias, porque un día Dios le dice, por lo que hiciste, va a venir una consecuencia.
Y no la vas a ver tú, la va a mirar tu hijo que viene después de ti. Yo voy a dividir el reino. Y vemos que después de Salomón llegó la gran división. El reino del norte con las 10 tribus y el reino del sur con las 2 tribus. Consecuencias de hacer una alianza con quien no te puedes aliar. Mis amados hermanos, no nos engañemos. No podemos hacer una alianza con el mundo. No nos engañemos, hermanos. El mundo nos tiene que atacar. El mundo nos tiene en cierto momento que odiar. Desde un principio lo dijo el Señor Jesucristo. Desde un principio lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, y a través de la historia de la iglesia vemos que en realidad el mundo está contra nosotros. Completamente contra nosotros. No te engañes, hermano. No te engañes. No puedes hacer una alianza con el mundo. No puedes vivir como las personas del mundo. No puedes buscar las mismas cosas que buscan las personas del mundo. Obviamente tienes que estar con aquellos que a lo mejor son vecinos, son familiares, son conocidos, que no son creyentes. Sí tienes que estar con ellos, porque no los puedes dejar, no los puedes decir, yo soy cristiano y ustedes no. No, pero tiene que haber ciertas limitaciones, porque tú no eres como ellos. Si a mí mi vecino me invita a una fiesta, yo voy, sí puedo ir. Pero si veo que está la música del mundo a todo lo que da, están fumando, tomando, diciendo malas palabras, yo no tengo nada que hacer ahí. Nada. Me van a criticar, muy probablemente me vayan a criticar. Muy probablemente. Porque el mundo te tiene que criticar. Pero yo no tengo nada que estar haciendo ahí. Tengo mi familia. Pero si mi familia me invita a un lugar en donde yo sé que va a haber puro desorden, maldiciones, palabras de doble sentido, desde que comience van a estar tomando, yo no tengo nada que hacer ahí. Podré ir un rato a un convivio sano y cuando ya empiece todo el desorden, retirarme, porque no debemos, ni vivimos, ni pensamos de la misma manera. Esto es algo que a lo mejor muchos no estarán de acuerdo, a lo mejor algunos otros sí. Esa es mi forma de pensar en esa cuestión. Mas sin embargo, hermanos, yo les repito y termino con esto. No podemos hacer alianzas con el mundo. Hermanos, salimos del mundo. ¿Cómo vamos a hacer una alianza de donde salimos, de aquel mundo que nos dañó tanto? Israel salió de Egipto. Dios lo sacó con mano poderosa de Egipto, porque Faraón no quería y el corazón endurecido de Faraón no les permitía salir. Y Dios sacó a ese pueblo de esa opresión. Y Salomón viene y hace una alianza con aquellos que por mucho tiempo los tuvieron oprimidos. Hermanos, nosotros no podemos hacer una alianza con el mundo. Vivamos diferente, luchemos por ser diferentes, luchemos por ser distintos, luchemos y aferrémonos a lo correcto, a lo que Dios dictamina. Si estás luchando ahí en tu trabajo, en donde estés, estás luchando y estás viendo que como que dices, puedo hacer esto, puedo hacer lo otro, puedo parecerme un poquito al mundo, déjame decirte que no. Son dos mundos completamente diferentes. Somos como el agua y el aceite, que no se pueden mezclar en ciertas cuestiones. No podemos unirnos con el mundo, cuestiones importantes. Este es el mensaje del día de hoy para la congregación. Este es el mensaje que Dios puso en mi corazón el día de hoy, mis amados hermanos. Yo espero que estén todos bien ahí donde se encuentren, que todos estén bien, que Dios les esté bendiciendo, les esté guardando. Aquellos que se encuentren enfermitos, pues Dios obre en sus vidas, ¿verdad? Y antes de terminar con este enlace, me gustaría, mis amados hermanos, que hiciéramos una oración. ¿Sabe por qué? Porque la verdad, hermanos, la verdad es que el mundo, así como estamos, con todo lo que estamos viviendo,
El mundo necesita la iglesia. La iglesia que lavó Cristo con su sangre. Una iglesia distinta. Una iglesia que ilumine, que resplandezca en medio de una oscuridad tremenda que hay. Una iglesia que traiga esa esperanza que traía la iglesia primitiva cada vez que llegaba a un lugar, que marcaba una diferencia. Mis amados hermanos, el mundo necesita de esta iglesia. No necesita de una iglesia que quiera hacer alianzas con el mundo. No necesita de una iglesia que se quiera comportar como el mundo. No. El mundo necesita la iglesia que Jesucristo lavó con su sangre derramada en la cruz del Calvario. Una iglesia distinta, una iglesia diferente, una iglesia que grite, mis amados hermanos, y que gima que Dios está con nosotros, y que hable y que pregone que Dios puede cambiar, puede sanar, puede transformar, puede hacer las cosas diferentes en cualquier persona. Una iglesia que llegue con aquellos que están hundidos en el pecado, hundidos en la drogadicción, hundidos en el alcohol, y le diga que Dios puede hacer una diferencia en sus vidas. Una iglesia, mi amado hermano, que no llegue con los del mundo y quiera comportarse y unirse con los del mundo, que no quiera tomarse una cerveza con los del mundo, fumarse un cigarro con los del mundo, sino que llegue y les diga: Cristo puede quitarte ese vicio, Cristo puede hacer las cosas diferentes, Cristo te puede cambiar por completo. Mis amados hermanos, vamos a hacer una oración para hacer la iglesia que Dios quiere que seamos. Hace años, mis amados hermanos, un hermano me habló sin hablar. Era yo un jovencito, y ya les he contado. Era yo un jovencito, y en mi rancho no había hermanos casi. Había algunos 10, y la mayoría eran viejitos que casi ni los miraba. Solamente había un hermano que era más jovencillo. Ya era un señor, pero estaba más joven. Y yo lo miraba y en medio de mi necesidad, porque yo tenía mucha necesidad, se habían separado mis padres y yo estaba pasando por necesidad y por una crisis muy fuerte. Y aquel varón, Jorge, habló a mi vida sin hablar. ¿Sabe cómo me habló? Con su manera de vivir. Yo lo miraba y sin hablarme me hablaba, sin decirme nada me decía mucho. Fue tanto lo que movió en mí, tanto lo que impactó a aquel varón que me hablaba sin hablarme, hasta que un día yo me acerqué a él y le dije que quería ir con él a la iglesia, porque yo quería tener eso que se le miraba sin decirlo. Esa paz, esa tranquilidad. Hermanos, seamos la iglesia que Dios quiere que seamos. Vamos a hacer una oración, mi hermano. Cierre sus ojos. Ahí en donde esté, en su casa, ahí en donde se encuentre, si alguien va en carro, si alguien está en el trabajo y puede irse ahí al baño, o ahí trabajando, cerrar sus ojitos un momento, o hacer una oración con los ojos abiertos. Empiece a clamar conmigo. Como iglesia, empecemos a decirle al Señor: Señor, ayúdanos a ser la iglesia que quieres que seamos. Ayúdanos a ser la iglesia, Señor, que quieres que seamos. Ayúdanos a ser la iglesia que este mundo necesita. Ayúdanos a ser la iglesia que en medio de la crisis que está pasando el mundo hace falta y es necesario que se haga presente. Ayúdanos a irradiar, a resplandecer en medio de una oscuridad, Señor, que cubre el mundo entero, Señor. Ayúdanos a ser una lámpara encendida, Señor, para todos aquellos, Señor, que andan perdidos y que andan en busca, Señor, de una luz que los ilumine, de una luz que los guíe, que los dirija, que los conduzca. Señor, ayúdanos.
a ser la iglesia, Señor, que tenemos que ser, Señor, la iglesia que necesitamos ser, Señor. Ayúdanos a ser la iglesia, Señor, una iglesia que no anhele lo del mundo, que no quiera vivir como el mundo, que no busque lo del mundo. Una iglesia, Señor, que busque lo espiritual, una iglesia que busque, Señor, aquello que es eternal, una iglesia que busque, Señor, aquello que va conforme, Señor, a tus decretos, a tus estatutos, a tus mandatos, Señor. Una iglesia, Señor, que marque la diferencia, Señor, en un mundo perdido, corrompido, en un mundo, Señor, hundido en el lodo, Señor. Un mundo, Señor, que cada vez va más y más al abismo. Un mundo, Señor, que cada vez, Señor, mira más las cosas correctas como malas y las incorrectas como buenas, Señor. Ayúdanos a ser la iglesia, Señor, que quieres que seamos. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos. En el nombre poderoso de Jesucristo te lo pedimos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos. Te bendecimos, te honramos, te glorificamos, Señor. Te damos gracias, Señor. Y si hubiera alguien, Señor, de mis hermanos, de aquellos que están escuchando, que pueden escuchar, Señor, este mensaje, si hubiese alguien que tiene o está pasando por alguna necesidad, Señor, conforme a su necesidad, glorifícate, Señor, hazte presente. Bendícele, Señor, y bendice a toda la congregación de Kairos, a todos aquellos que forman parte de este grupo. Bendice con toda bendición a todos, Señor. Te damos gracias, te bendecimos, te honramos en el nombre poderoso de Jesús. Te damos gloria, te damos honra, Señor, te damos honor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén, mis amados hermanos. Gracias por su atención, gracias por regalarnos este tiempo que nos regalaron. A todos aquellos que nos estuvieron escuchando, no sé cuántos sean, aquí miro algunos cuantos, como a mi hermano Rutilio, a Víctor, a mi hermana Ismelda, a mi hermana Vero, a mi hermana Nelly, a mi esposa. Si hubiera alguien más que no lo nombré, Dios te bendiga. No los nombro a todos porque solo se ven algunos cuantos aquí. Entonces Dios me los bendiga. Gracias por su atención. Aquellos que puedan ver el video después, el mensaje después, también Dios te bendiga. Dios te bendiga mucho y espero que Dios haya hablado tu vida. Dios los guarde. Gracias por su atención. Sigamos adelante, hermanos, hasta el momento en que o Dios nos llame a cuentas, o hasta el momento en que el Señor Jesús venga por nosotros como iglesia. Sigamos echándole ganas, sigamos caminando, a veces tropezando, a veces desmayando, a veces desfalleciendo por diferentes circunstancias, pero sigamos adelante. No nos detengamos en el proceso, en el trayecto, no nos detengamos en el camino. Sigamos caminando, sigamos esforzándonos. Y déjeme decirle una cosa, usted es un valiente, porque ha decidido caminar los caminos que Dios ha dejado para los valientes. Usted es un valiente, usted es un guerrero, usted puede seguir adelante, y no importa la circunstancia por la que pueda estar pasando, puedan atravesársela en el camino, usted puede, porque Dios está con usted. Que Dios me lo bendiga, que Dios me los bendiga. Bendiciones y hasta pronto, hermanos.